Muy bien. Esto va a ser subido, si quieren, al Moodle, ¿ya? Bien, aquí está nuestro ejercicio. Dice lo siguiente. En los vértices de una prisma, de forma piramidal, ahí está, de lados, C igual a 2 metros, C igual a 2 metros, B igual a 4 metros, H, la altura 3 metros, se sitúan 5 cargas de valores Q1, 160 microcoulombs. Q2, desde aquí, 90 microcoulombs. Q3, menos 120 microcoulombs. Q4, menos 80 microcoulombs. Q5, menos 60 microcoulombs. Y la carga Q6, ¿dónde está este de aquí? 60 microcoulombs. Se encuentra a una distancia N, ahí está, 80 centímetros. Calcular la fuerza eléctrica sobre la carga 2, sobre esta carga. Y el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X o eje Z, debido a las otras cargas. Fíjense aquí en este problema, no nos habla de otro medio, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué asumimos? Que el medio es vacío. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles serían los pasos para resolver este problema? ¿Qué hacemos el primer paso? ¿Qué hemos dicho? Cuando tenemos cargas puntuales, primero debemos ubicar un eje cartesiano sobre la carga, o un eje tridimensional sobre la carga donde quiero hallar la fuerza. En este caso, el problema me pide sobre qué carga. Sobre la carga 2. 2, aquí. Entonces, aquí debo colocar un eje X, el eje X saliendo del pizarrón, eje Y y eje Z. Muy bien. Entonces, el primer paso es colocar ese eje. Segundo paso, ¿cuál es? Hallar los vectores posición. ¿Y cómo se lee hallan los vectores posición? Leyendo las coordenadas. Las coordenadas de cada una de las cargas respecto a ese eje. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hallar las coordenadas de cada una de las cargas respecto a ese eje. Tercer paso. Hay que reemplazar a la fórmula de Coulomb, tomando en cuenta que es más o menos. Es más cuando la carga es del mismo signo. Es menos, ¿no? Y más cuando son de signo contrario. En este caso, con la carga 1, con el mismo signo, será con signo menos. Con 2, bueno, con 2 no va a haber nada, ¿no? Con 3, signo contrario, signo más. Con 4, más. Con 5, más. Con 6, menos. ¿Por qué usamos más o menos? Porque el vector posición, jóvenes, cuando sea del mismo signo, va a tener sentido contrario al sentido de la fuerza. Por lo tanto, hay que corregir el sentido del vector posición. Es la razón. En el caso de que sean de signo contrario, la fuerza eléctrica va a ser de atracción. Y el vector posición va a tener el mismo sentido. Por lo tanto, no hay que corregir nada. Esto que vamos a resolver lo vamos a hacer de forma vectorial. ¿Puedo hacer de manera escalar? Sí. Pero sería un poquito complicado. Pero de poder se puede. Bien. Una vez que tenga las fuerzas, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Sumamos en X, sumamos en Y, sumamos en Z, y ahí está nuestro resultado. Bueno, luego aplicamos Pitágoras para hallar el módulo. Y para hallar el ángulo, usamos lo que conocemos como cosenos directores. Muy bien. Eso es en resumen, fíjense cómo se resuelve un problema, sin importar cuántas cargas tiene, de manera vectorial. Bien, vámonos ahora al procedimiento. Vamos a ver, ahí está. Ahí está nuestro problema. ¿Sí? Entonces, primer paso. Vamos a calcular. Ahí están nuestros datos, ¿no? Todo a metros. Fíjense, aquí tenía n en centímetros, tenía que llevar a metros. ¿Qué necesito? La fuerza resultante sobre 2 y el ángulo que forma esta fuerza resultante respecto al eje Z. Muy bien. Entonces, primer paso, cálculo de los vectores posición. De cada una de las cargas. Para eso, ¿qué hacemos? Pues, primerito, hemos dicho, ahí está nuestro eje tridimensional. X, Y, Z. Sobre la carga que quiero calcular la fuerza.
¿Qué hacemos ahora? Leer coordenadas de cada una de las caras, lo que se conoce como vectores posición. R1. ¿Quién es R1? R1 viene a ser, fíjense, las coordenadas de la carga 1. ¿Cuáles son las coordenadas de la carga 1? Si nos fijamos, en X, ¿cuánto es en X? Como está la mitad de esto, sería la mitad de B. ¿Cuánto vale B? 4. La mitad sería 2. Hacia adelante, positivo. Por eso 2 aquí. En Y, esto es la mitad de C. La mitad de C es, de 2 es 1, pues va 1. Y en altura, ¿cuánto es? H. ¿Cuánto vale H? 3. Por eso las coordenadas de la carga 1 son 2, 1, 3. Bueno, en este caso, los únicos que mantienen coordenada, bueno, en Z, son 1 y 6, porque los demás, 3, 6, 5 y 4, están en el plano X, Y. Por lo tanto, no van a tener, si quieren, un valor en Z. Todos tendrán 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, ¿no? Todo el mundo sabe hallar coordenadas. Pero bueno, vamos a ver. A ver, alguien me va a ayudar aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de 3? ¿Cuáles son las coordenadas de carga 3? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto vale? 4 en X y en Y Z 0. Exactamente. Si usted camina de 2, 3, directamente llega ahí. ¿Sí? Tiene 4 en X, ya ha llegado a la carga 3. 0 en Y y 0 en Z. ¿No? 4, 0, 0 metros. ¿Cuáles son las coordenadas de la carga 4? Sí. ¿Cuánto vale las coordenadas de la carga 4? 4, 2 y 0. A ver, debo avanzar primero en X, en este camino. 4. Luego, en Y, el valor de C, 2. Y he llegado a 4, por lo tanto, 0 en Z. Sería 4, 2, 0. R4, 4, 2, 0. Vamos a la carga 5. Dije, ¿Sí? Pregunte. si avanzo, primero da lo mismo si avanzo, digamos, 2 y 4. Claro, va a dar lo mismo, pero primero va a hallar la coordenada en Y y luego en X. Recuerde que usted, el primer valor es X, el segundo en Y, el segundo en Z. Lo correcto es primero avanzar en X, lo segundo en Y, tercero en Z. Pero si usted primero quiere avanzar en Y, primero va a hallar el valor del medio, ¿no? Bueno, se puede, pero tenga cuidado, ¿no? De la posición. De acuerdo a nuestro formalismo, el primero es X, segundo Y, tercero Z. Por eso es que siempre avanzamos X, Y y Z. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro? Esto de las coordenadas es lo más sencillo. Visto en física 1, 2 y 3. Y fíjense, cuando ustedes hagan... ¿Alguien ya ha llevado hormigones? ¿O hormigón armado? ¿Nadie todavía? Debe haber alguien que ha, ¿no? Van a usar paquetes para dimensionar edificios. ¿Sí? Van a usar el SAP, el SIPE, el MIDAS. ¿Cómo se mete la estructura en coordenadas? En X y Z. Y una vez que tengan, metan en coordenadas, recién van uniendo las columnas, las vigas. O sea, sí o sí tienen que saber leer coordenadas. ¿Sí? Bueno, yo creo que todos saben. Si no, hay que hacer pasar un poquito. Bien, sigamos, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a 5. A ver, ¿cuáles son las coordenadas de 5? 0, 2, 0. A ver. Si nos vamos, parto de aquí, debo llegar a 5. No hay nada en X, 0 en X, como dice su compañero. Solo debo avanzar en Y, el valor de C, que vale 2. Y no debo avanzar nada en Z porque he llegado a 2, a 5. Entonces, coordenadas son 0, 2, 0. Así es. Bien, nos falta el último, 6. ¿Cuáles son las coordenadas de 6? Hay que tomar en cuenta que 6 está, fíjense, en la misma posición que Q sub 1, en el plano XY, solo que, bueno,
en Z está en la misma posición que Q sub 1 en X, lo único que está cambiando es en Y. Entonces, las coordenadas, ¿cuáles vendrían a ser? El mismo de Q sub 1, el mismo Q sub 1, 2 en X, porque debo avanzar la mitad. Luego en Y, debo avanzar la mitad de aquí, de C, más N. ¿Cuánto es la mitad de C? 2. Más N, 2 más 0,8, 2,80. Y en Z, el valor de H. De ahí sale que el 6 tiene 2, 1,8 y 3. ¿Está bien? Bien. Entonces ya tenemos las coordenadas. Entonces, si se quiere, para resolver mediante el método vectorial, esto es lo más complicado, jóvenes. Esto es lo más complicado. Hallar las coordenadas. Bien. Una vez que haya las coordenadas, jóvenes, usted debe corregir la constante Coulomb. Si le daría otro medio, como aquí no nos da otro medio, asumimos que la constante Coulomb es el vacío, o sea, 9 por 10 a la 9. Por lo tanto, voy a calcular las fuerzas eléctricas de cada uno de ellas. Pues calcularé la fuerza eléctrica debido a Q sub 1 sobre la carga 2. O sea, la fuerza eléctrica 2, que hemos dicho el primero sobre la carga que estamos estudiando, y el segundo, la carga que produce dicha fuerza. Será igual. ¿Con qué signo va? Con menos, porque las cargas son iguales. Por carga 2, por carga 1, se copian 2 y 1, dividido entre la distancia que separa ambos al cuadrado. Aquí coloco en 3 medios. ¿Por qué he colocado 3 medios? Porque ya directamente voy a sacar raíz cuadrada, ¿no? En realidad es al cubo. El medio sale de la raíz cuadrada, ¿no? Por el vector posición. Reemplazamos. Menos 9 por 10 a la 9. Fíjense aquí. Lo tomo en cuenta sin el signo. Bueno, en este caso no tiene signo, ¿no? 1 ni 2. 90 por 10 a la menos 6. ¿Está? El valor de Q sub 2. ¿Dónde está Q sub 2? 90. Q sub 1, 160 por 10 a la menos 6. Por el vector posición, que viene a estar dado por las coordenadas. 2 en Y, 1 en J, 3 en K. Ahí está. Por el módulo de este valor elevado al cubo. ¿Por qué las 3 medios? Porque al sacar el módulo es raíz cuadrada. Colocamos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Todo elevado a 3 medios. Listo. Fíjense, esto es rápido, mecánico. Reemplazamos ahí, multiplicamos cada una de las cantidades. Recomiendo calcular toda esta cantidad y multiplicarlo por 2, luego por 1, luego por 3. Y obtenemos que la fuerza 2,1 está representada por el siguiente vector. Menos 4,948 en Y, menos 2,474 en J y menos 7,422 en K. Newtons, obviamente. Bien. ¿Alguna pregunta de cómo hemos calculado la fuerza 2,1? Está claro, solamente se pasar en la fórmula, nada más. Es mecánico el trabajo. ¿Sí? De manera similar vamos a calcular las otras fuerzas. Ahora colocamos la fuerza 2,3. En este caso es con signo más, porque cargas del mismo signo se atraen. Por lo tanto, el vector posición coincide con el vector fuerza. Por lo tanto, no hay que corregir nada. Reemplazamos los valores y obtenemos la fuerza 2,3. De manera similar, calculamos la fuerza 2,4. Como también tiene signo contrario, también no se corrige nada, va con signo más. Reemplazamos los valores. Fíjense aquí lo importante, fíjense aquí, la carga 2 como la carga 4, en este caso la carga 3 y la carga 4 son negativas, ¿no? Pero cuando reemplazamos, fíjense, no nos interesa el signo, es en valor absoluto. ¿Ya? Cuidado que metan el signo más, ahí les va a salir cualquier otra cosa. Reemplazamos y calculamos fuerza 2,4. Hacemos lo mismo con 5. 5 también es negativo, por lo tanto va con signo más. Reemplazamos los valores y hallamos la fuerza 2,5. Reemplazamos y hallamos la fuerza 2,6. En el caso de 2,6, la carga 6 es positiva. Por lo tanto, hay que corregir el sentido del vector posición. Por lo tanto, se multiplica por menos 1. Reemplazamos y tengo la fuerza 2,6.
Bien, de esa manera, jóvenes, se obtenido los vectores fuerza producidos por cada una de las cargas sobre la carga 2. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, aquí recomiendo tener mucho cuidado. Recuerden, para calcular los vectores por sí, calculen toda esta cantidad primero. Guárdenselo en memoria, la calculadora, ese valor, y multiplican por cada uno de los términos. Bien, una vez que lleguen aquí, jóvenes, a partir de aquí es sencillo. Vectorialmente, ¿cómo se calcula la fuerza resultante? ¿Qué se hace? Para hallar la fuerza resultante, se suma. Recuerden vectorialmente, la fuerza resultante, la suma de todos los vectores. ¿Cuántos vectores hay? 1, 2, 3, 4, 5. Sumamos los 5 vectores. ¿Eso es igual a cuánto? Fíjense. Es sumar las fuerzas en X, toda esta columna de X. Si sumamos todo ese valor, me va a dar ¿cuánto? Me da un valor de 2,540 en Y. Listo, ya tengo la componente en X. De la fuerza bueno, sobre la carga 2. Muy bien, si quiero hallar en Y, sumo la columna en Y. Y listo, tengo el valor de 9,788 en J. Si quiero hallar la componente en Z, sumo la columna en Z y hallo la componente en Z. Menos 9,650 en K. Listo, jóvenes. Esto de aquí, jóvenes, es la fuerza resultante. Pero es vector. Yo no quiero vector, yo quiero escalar. ¿Qué hago? Aplico Pitágoras en 3 dimensiones. Cada uno de los componentes al cuadrado, saco la raíz cuadrada y tengo la fuerza. La fuerza eléctrica, debido a todas estas cargas sobre la carga 2, es igual a 13,978 newtons. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la dirección de esta fuerza resultante? Respecto al eje Z, respecto a este eje Z de aquí. ¿Qué hago? Voy a usar cosenos directores. Entonces, el coseno de la componente Z de menos 9,650 sobre su módulo, el arcoseno me va a dar el ángulo. Cálculo del ángulo de forma la fuerza respecto al eje Z. Entonces, coseno del ángulo Z es F2 de Z, este término, dividido entre su módulo. Menos 9,650 dividido entre 13,978 newtons. De θ me sale 133,660 grados. Listo, jóvenes. De esta manera hemos calculado la fuerza resultante, la fuerza eléctrica resultante, debida a toda esta disposición de cargas sobre la carga 2. Y el ángulo que forma esa fuerza resultante respecto al eje Z. Fíjense, si les pediría que calculen el ángulo el ángulo de la fuerza resultante respecto al eje Y, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos, ¿qué? La componente Y, 9,788, entre su módulo. Sacamos arco coseno y pare de contar. Bien, jóvenes.